¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con este pequeño video tutorial que resume los efectos del cambio de condiciones sobre el equilibrio en base al principio de Le Chatelier. Considerando la siguiente reacción en equilibrio, donde A más B serán reactivos y C serán productos, así como tenemos aquí en la pizarra donde A más B serán los reactivos y C serán los productos. Recordemos que el principio de Le Chatelier establece que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. En otras palabras, lo que busca es que al momento de haber una perturbación, la reacción tratará de regresar a una nueva posición de equilibrio. Entonces, yo les comparto el siguiente cuadro resumen de cómo funciona el principio de Le Chatelier. Ahora tenemos la tabla número 1 que son para reacciones a nivel general, ¿sí? Nosotros podemos perturbar un equilibrio por medio de alterar la concentración, ya sea de los reactivos o de los productos. En este caso tenemos el primer cambio que nos indica que al agregar un reactivo, ¿sí? En este caso nosotros si agregamos el reactivo más reactivo A o más reactivo B, se aliviará la perturbación favoreciendo a la dirección de los productos, ¿sí? Al ver el equilibrio que hay mayor cantidad de reactivos, lo que va a hacer el equilibrio para restablecer esa o llegar a esta nueva posición de equilibrio es que favorecerá al lado de los productos, ¿sí? Entonces es una reacción directa debido a que se va al lado de los productos. Si nosotros eliminamos un reactivo, si nosotros quitamos concentración de un reactivo, la reacción se irá a la dirección inversa. En este caso, para compensar esa falta de la cantidad de reactivo, se irá hacia el lado de los reactivos, favorecerá al lado de los reactivos, ¿sí? Ahora bien, si en el lado contrario nosotros agregamos un producto, en este caso agregamos más de C, entonces para regresar a para establecer esta nueva posición de equilibrio, al haber más producto, favorecerá el equilibrio hacia el lado de los reactivos, irá hacia el lado de los reactivos siendo una reacción inversa hacia el lado de los reactivos. Y por último, si nosotros eliminamos un producto, o sea, si nosotros sustraemos producto, entonces la reacción para compensar esa falta del producto irá hacia el lado de los productos, ¿sí? Entonces, esta es cuando se afecta la condición de concentración. Muy bien, también tenemos la condición de temperatura. En esta condición de temperatura, nosotros podemos tener dos tipos de reacciones. Como bien saben, tenemos las reacciones endotérmicas, como podemos ver aquí, donde nosotros suministramos o absorbemos calor, ¿sí? En las reacciones endotérmicas se absorbe calor. Y también tenemos las reacciones del tipo exotérmica, como tenemos acá, que son reacciones en las que se libera calor. Y se recuerdan, las reacciones exotérmicas pueden ser como las reacciones de combustión, donde nosotros liberamos calor a la medida que vaya avanzando la reacción. Es por eso es que si nosotros utilizamos un combustible y generamos una reacción de combustión, nosotros conseguiremos calor. Ese es el principio por el cual nosotros usamos gas propano para poder encender, por ejemplo, el mechero del laboratorio. También reacciones exotérmicas a tomar en cuenta es la dilución de un ácido en agua. Es una reacción exotérmica y por eso debemos diluir lentamente y siempre con todas las medidas de seguridad. Y también les recuerdo que siempre es importante nunca darle de comer al ácido, o sea, siempre se diluye el ácido en el agua.
Entonces, pues, entonces, resumiendo, tenemos estos dos tipos de reacciones. Tenemos las reacciones endotérmicas y tenemos las reacciones exotérmicas. Para las reacciones endotérmicas, y yo para poder explicarles de forma resumida cómo realizar este análisis de cómo funciona el principio de Le al alterar la condición de la temperatura, yo les doy aquí un tip. El tip es que ustedes coloquen el calor liberado absorbido como un producto o como un reactivo. En este caso, cuando nosotros agregamos calor al sistema, estaremos colocando el calor como parte de los reactivos. Entonces, para las reacciones endotérmicas, nosotros vamos a colocar calor, ¿sí? Entonces vamos a colocar calor como parte de los reactivos. Cuando nosotros hacemos esto nos facilita el análisis debido a que funcionará al igual que en la condición de concentración, ¿sí? Será la misma forma de funcionamiento. En este caso, cuando nosotros elevamos la temperatura, es como que si estuviéramos agregando el reactivo de calor. Entonces, nosotros aumentamos la temperatura, es como agregarle reactivo de calor, entonces irá a la dirección de los productos, porque nuestro calor está en el reactivo. Entonces nosotros agregamos calor y se irá hacia los productos. Si nosotros reducimos la temperatura, es como que si estuviéramos reduciendo el calor. Entonces, para poder compensar, el equilibrio nos dirá que se irá hacia el lado de los reactivos en la reacción inversa, así como nos indica en este cuadro resumen que yo les comparto. Entonces, al disminuir la temperatura, se irá hacia el lado de los reactivos. Y cuando nosotros tenemos una reacción exotérmica, que significa que se libera calor, entonces nosotros tendremos el calor en el lado de los productos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros elevamos la temperatura, ¿sí? Es como agregar calor. Entonces, para compensar, el equilibrio se irá al lado de los reactivos, ¿sí? Entonces aquí aumentamos la temperatura y por lo cual compensamos yéndonos al lado de los reactivos para eliminar el calor. Y si nosotros reducimos la temperatura, si nosotros reducimos la temperatura, disminuimos en este caso el calor y nos dirigimos, y para compensar tendremos que favorecer a los productos, ¿sí? Muy bien. Entonces eso es con la condición de temperatura. Cuando nosotros utilizamos un catalizador, si se recuerdan, el catalizador aumenta la velocidad de la reacción, ¿sí? Es un acelerador de la velocidad de la reacción. Pero en este caso, recuérdense que nosotros, cuando tenemos una condición de equilibrio, es porque la velocidad con la que se crean los productos en esta reacción directa iguala a la velocidad de creación de los reactivos en esta reacción inversa. Entonces, las velocidades de creación de productos y de creación de reactivos será igual. Y al colocar un catalizador, si bien aumenta las velocidades tanto de creación de los productos como creación de los reactivos, al aumentar de igual forma estas dos velocidades o estas dos vías de la reacción, al final pues no tendrá efecto en el equilibrio. Por eso se dice que el catalizador no tiene un efecto en el equilibrio químico, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces este cuadro resumen es para las reacciones generales. Muy bien, y ahora continuando, para todas las reacciones de una mezcla de gases en equilibrio químico, ¿sí? Ahora este cuadro resumen es para todas las reacciones de una mezcla de gases en equilibrio químico, o sea, no para todas, sino que únicamente cuando nosotros tenemos que nuestra reacción están involucrados compuestos en estado gaseoso, ¿sí? Si hay un cambio en el volumen o presión del medio donde se encuentra una reacción de una mezcla de gases en el equilibrio químico, también cambiarán sus concentraciones. Eso quiere decir que un cambio en el volumen o un cambio en la presión afectará directamente en las concentraciones de
nuestros reactivos o nuestros productos, y de esta forma afectará al equilibrio y por lo tanto al perturbar el equilibrio tendrá que regresar a una nueva fase o un nuevo estado de equilibrio según el principio de Le Chatelier. Entonces nosotros tenemos que cuando hay un aumento en la concentración de todos los gases, el sistema se desplaza en la dirección del menor número de moles. Entonces esto lo podemos ver de la siguiente forma. Si nosotros, ¿cuándo es que obtenemos un aumento de la concentración? Si bien nos recordamos de la ecuación de concentración, esta será igual a moles dividido volumen, ¿sí? Si nosotros disminuimos el volumen, esto tendrá como consecuencia un aumento en la concentración, ¿sí? Entonces aumentamos la concentración al disminuir el volumen. Pero bien sabemos que por medio de la ley de Boyle de los gases ideales tenemos que la presión es inversa al volumen. Entonces otra forma de aumentar la concentración será al aumentar la presión en el sistema, ¿sí? Colocamos más presión en el sistema y de esta forma también aumentaremos la concentración. Esto cómo se puede ver, si se dan cuenta aquí bajamos el pistón, ya sea que disminuyéramos el volumen o bien lo que sucede aquí es que va a haber un aumento en la presión. Ok, entonces al aumentar la presión aquí lo que tendremos es un aumento en la concentración. Y cuando nosotros tenemos un aumento en la concentración, lo que tendremos es que la dirección se irá a donde haya menor número de moles. Perdón, aquí. Ok, entonces aquí tenemos donde haya menor número de moles. En este caso, nosotros tendremos que contar en qué parte de la reacción tendremos menor número de moles. En este caso tenemos 2 y en este caso tenemos 1, ¿sí? Contando la cantidad de moles, ¿sí?, que tenemos en la reacción. En este caso se irá donde tiene menor número de moles. En este caso en particular se irá al lado de los productos. Por eso es que para poder tener una regla nosotros decimos que se va a donde haya menor número de moles, ¿sí? Muy bien. Y tenemos el otro caso general que nos indica que cuando hay una disminución en la concentración de todos los gases, el sistema se desplazará en la dirección del mayor número de moles. En este caso, cuando vamos a tener una disminución en la concentración, entonces tenemos dos formas de disminuir la concentración. La primera es un aumento en el volumen. ¿Cómo? Se recuerdan por medio de la ecuación de concentración, moles partido volumen, que al aumentar el volumen, si aumentamos el denominador, entonces la concentración disminuirá, ¿sí? Muy bien. Y también conociendo que el volumen es inversamente proporcional a la presión, entonces tendremos una disminución en la concentración si nosotros disminuimos la presión, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, tendríamos una presión de 1 y aquí tendríamos una presión, aquí voy a poner presión, y aquí tendríamos una presión de 0.5, podrían ser atmósferas, ¿sí? Entonces al disminuir la presión nosotros conseguimos una menor concentración, o al aumentar el volumen conseguimos una menor concentración. Esto lo que nos hace es que se desplazará la reacción en la dirección del mayor número de moles. Entonces, revisando nuestros casos contamos los moles en nuestra reacción, y en este caso en particular tendremos que se irá hacia el lado izquierdo de la reacción, ¿sí? Porque hay un mayor número de moles. Entonces, para finalizar, tenemos
Las reglas generales, donde yo les comparto este resumen, para que ustedes puedan predecir hacia dónde se irá en la dirección según hacia dónde se favorecerá en la reacción según el principio de Le Chatelier. Entonces, si nosotros afectamos el volumen del recipiente, al reducir el volumen, se alivia la perturbación favoreciendo en el lado de dirección del que tenga menor número de moles. En este caso será para acá, donde tiene el menor número de moles. Si nosotros aumentamos el volumen, se irá a donde hay mayor número de moles. Y con la presión es el inverso. Si nosotros reducimos la presión, se irá a donde hay mayor número de moles. Y si nosotros aumentamos la presión, se irá a donde tiene menor número de moles. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les sea de su utilidad. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.